Pablo. Creo que es la primera vez que estamos. Hemos hablado por radio muchas veces. Exactamente. Bueno, Luis, dame tu primera impresión de balance de esto. Vos lo decías al comienzo, este gobierno abandonó la política de seguridad de la anterior gestión. Una política que se basaba en proteger a la sociedad frente al crimen, en amparar a las víctimas y en perseguir a los delincuentes con la policía. Y el ejemplo fue Chocobar. Pero fíjense lo que pasó. Ni bien asume este gobierno, lo primero que hizo fue la eliminación de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Lo segundo fue la eliminación de los protocolos de usos de armas de fuego y armas no letales. La consecuencia fue la muerte del oficial Roldán de la Policía Federal, que no pudo sacar su arma y no tenía un arma no letal para repeler una agresión. El tema de la imputabilidad de los menores, particularmente a los 14 años, la mayoría de los países de la región, no es como dice Aníbal Fernández, la mayoría de los países de la región lo tiene entre los 13 y los 14 años. La Argentina recién a los 16 permite que una persona se la juzgue por el delito que cometió. ¿Y esto qué supone? Supone consagrar la impunidad en aquellos casos en que el delito es cometido por una persona entre 14 y 15 años y son víctimas que no pueden asistir a la justicia y se les baja la persiana. Digo, la necesidad de tratar un código penal, tenemos un código penal de 1921. Doctor Jerón. Creo, Pablo, que después de que esto se repite en forma recurrente, permanentemente a través del tiempo, yo no puedo creer en que haya solamente ineptitud. Yo creo que esto es parte, en definitiva, lamentable parte de algún plan siniestro preconcebido en el cual se atiende a la falta de educación, por eso es la política educativa, se atiende a la inseguridad, se atiende en definitiva a crear una especie de caos social que este debe ser el propósito final. Pero más allá de eso, ¿quiénes contribuyen a que esto pase? Acá nadie puede sacarse el sayo. Acá tenemos un poder ejecutivo nacional y provincial en el que la seguridad le importa un rayo a la gente, le importa nada, porque no hay cárceles. ¿Por qué no se construyen cárceles? Se dice que no es algo que pueda ser redituable desde el punto de vista político. Las cárceles se necesitan como se necesitan los hospitales. Todo se necesita como se necesitan las escuelas. Ahora, explíqueme usted como abogado penalista, ¿qué pasa? Yo tengo alguna experiencia de tratar con abogados, allí en mi Córdoba, vengo tengo amigos penalistas, tengo amigos jueces, amigos fiscales. Pero ¿qué pasa a nivel nacional con la teoría abolicionista del derecho penal o el llamado garantismo? ¿Es cierto que ha penetrado tanto en nuestro sistema, en fiscales, en jueces, en abogados, como para que hoy la Argentina poco menos que ponga como protagonista al delincuente y no a la víctima? Es cierto. ¿Sabes por qué es cierto? Es cierto porque esto no es garantismo, obviamente, porque el garantismo le daría garantías al delincuente, pero también le daría garantías a la víctima. Que en definitiva, si nos ponemos a pensar, el delincuente elige serlo, la víctima es elegida. Entonces, ¿por qué la apartamos a la víctima y las garantías? A tal punto es esto que en el caso particular de Zaffaroni, que lo has nombrado, un juez que diga lo primero que pienso cuando me llega un preso a mis manos es cómo lo hago zafar, lo reconoció públicamente, pero no es triste, es patético eso. Eso llegó a las facultades de Derecho, de donde emergen abogados, donde emergen fiscales, jueces, formados en esa ideología, y no solo porque sean de izquierda, etcétera, sino que se ha ido creando y extendiendo a tal punto que prácticamente hay una gran mayoría que solo piensa en el delincuente, y lo piensa desde un ángulo sano, creyendo que está haciendo bien, o sea, no del que sabe que está ideológicamente compenetrado con algo, no, del que cree que tiene que ocuparse porque así debe ser. La mejor prueba es que los jueces están muchas veces, algunos de ellos, porque realmente hay muchos otros que están alejados del sentido común. ¿Por qué si un tribunal popular, un jurado popular, enjuicia en la provincia, sucedió a un médico boliviano que mató al que lo quiso asaltar, al carnicero, los absuelven? ¿Y por qué Chocobar, que está mirado por un juez que no es lego, sino un juez profesional, no lo absuelve, lo condena, cuando todos hemos visto que Chocobar no lo tiró a matar, que la bala pegó en el piso, que se elevó? Se encuentran vericuetos legales para actuar en contra del delincuente.
Sí, Sí, no, coincido, descreen de las penas privativas de la libertad y básicamente consideran que los delincuentes son unas víctimas, son las víctimas de una sociedad injusta, de una sociedad inequitativa, pero se olvidan de las verdaderas víctimas, de las que sufren el delito. Hoy en la República Argentina, cada 6 horas una persona está muriendo en manos de un delincuente. Pese a la pandemia, aumentaron los homicidios en la República Argentina. Tuvimos más homicidios en el 2020 con todas las restricciones a la circulación que en el 2019. Y esto es consecuencia directa de una política del gobierno que se tiene que hacer cargo, que es que liberaron presos. El viernes fue José López. Sí. El domingo fue el amigo de Vudú, Núñez Carmona. Núñez Carmona. Si me permitís, Pablo, yo pregunto, ¿por qué un profesional, cuando comete algún acto por imprudencia o negligencia, termina siendo responsable penal y civilmente? Por ejemplo, un médico, un arquitecto que se le... Y los jueces, los fiscales, ¿por qué no tienen ninguna responsabilidad? ¿Por qué pueden liberar a quien sea contra lo que dice la ley? Ese liberado sale, mata, roba, no les pasa nada, el juez tiene la impunidad plena. ¿Por qué? Esto es un cargo que realmente me parece que es lo que los legisladores, acá está Luis, que es un excelente legislador y seguramente estará entre sus... Pero ¿por qué el Poder Legislativo no atiende este tipo de casos? Y no solo este tipo de casos, ¿por qué no dicta leyes que le impidan a los jueces más hacer lo que quieren, hacer el festival de excarcelación? Luis. Bueno, no, por eso nosotros en el 2017 presentamos una ley, yo fui autor, que prohibía las salidas transitorias y la libertad condicional en los casos de homicidios, de violaciones, de robos Los con delitos armas. graves. Los delitos graves, claro, porque si no sucedía lo que decía el doctor. Los jueces, sin pronóstico de reinserción social, sin informes, liberaban a presos que continuaban cometiendo delitos fuera de las cárceles. Digo, cuando debían estar presos cumpliendo su condena. Esto tiene que cambiar en la República Argentina y esto es lo que se ha abandonado. Hoy Aníbal Fernández decía, nosotros no somos ni mano dura ni mano blanda. Le ataron las manos a la policía. Sí, Son de manos, es una policía y una justicia de manos atadas contra la delincuencia. Bueno, pero, Luis, porque las señales, vos fíjate lo que pasó apenas asumieron. Justificaron las usurpaciones. Las justificaron en Chubut, las justificaron en la provincia de Buenos Aires. Digo, justificaron a los delincuentes que usurpaban tierras. Y estos mensajes los toma la delincuencia, que sabe que tiene un gobierno que está a favor de la impunidad, que sabe que tiene un gobierno que está a favor de la delincuencia. Por nada, sin ningún valor, no tiene ninguna razón de ser, entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado y tan cuidadoso y sin solución como es ¿Qué tiene para decir? ¿Y qué tiene para decir? No, nada. Nada, no tiene nada para decir, porque no dijo nada. Y lamentablemente, fíjate que se turnan y se cambian los roles. Aparece Bernie, por ejemplo, asumiendo el papel del duro, el otro, la Sabina Frederich haciendo el papel blando, pero en definitiva es todo parte de un sistema que es tan corrupto en sí que no le podemos esperar nada bueno por parte de ellos. Estamos con todo lo que ocurre en esta tarde, ¿no? En vivo, en Ramos Mejía, allí en la comisaría, recién... veíamos, ahí está, ese es el vallado, ¿no? Parece una comisaría encarcelada, ¿no? Este es el reino del revés, la comisaría está encarcelada. ¿Hay algún organismo de derechos humanos que se haya o que haya repudiado la represión de ayer, el accionar policial de ayer? No, nadie. A mí me llamó poderosamente la atención ese silencio también. Y una cosa, Pablo, ¿alguien vio en estos 2 últimos años que hubiera saqueos producto de la situación económica, como sí lo hacían en el gobierno de Macri? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solo los avalan, sino que son los que lo hacen. Lisa y llanamente, y saquémonos la careta. Esto es así. Cuando hay una corrupción galopante de un gobierno realmente siniestro, porque todo lo hacen mal y la gran mayoría de las cosas que hacen mal las hacen a propósito, entonces tenemos que asumir que estamos frente a un gobierno que realmente lo que quiere es el mal de muchos de nosotros. Ya venimos con Luis Petri. Quiero mostrar unos gráficos. Solamente dame un título de lo que planteaste hoy por Twitter. Bueno, liberaron 6.000 presos. Aunque lo nieguen, las estadísticas no mienten, tanto en el sistema penitenciario federal como en el sistema penitenciario nacional. Con la excusa de la pandemia, más de 6.000 presos hoy están en las calles sueltos. Es dato, no opinión. Por supuesto que uno piensa en que las cárceles deben ser sanas y limpias, ¿no? Para la rehabilitación. Para seguridad y no para castigo, y para la rehabilitación de los presos. Pero esto es algo que se usa como argumento
teórico, porque en la realidad las cárceles lo único que logran es perfeccionar al delincuente. ¿Por qué? Porque nada se hace para que esto no suceda. Punto uno. Segundo, también se cuenta con jueces dóciles, algunos de ellos, que cuentan con el aval de los consejos de la magistratura. Y ahí está el oficialismo, que tiene la mayoría de los consejos de la magistratura. Hay que dar nombres propios, por ejemplo. Pablo, un juez Rossi en Gualeguaychú libera a un señor que lo primero que hace sale, mata y viola a Micaela. Entonces se lo enjuicia a Rossi, ¿y qué hace el Consejo de la Magistratura? Lo reprende, lo pone allí y hoy en día este Rossi está dictando de vuelta sentencias. ¿Qué pasó con Axel López, juez de la capital? Exactamente lo mismo. Y así es todo. Y el Consejo de la Magistratura, lejos de ser un organismo para la designación, diría, independiente de jueces y la destitución independiente de jueces, es un ente que está al servicio de un poder ejecutivo que se mete en la justicia y viola su independencia. Gracias, doctor, por su presencia aquí. Gracias, Luis. No, gracias a vos. Gracias, Flor, querida. No, por favor. Nos quedamos sin tiempo, mañana la seguimos. Mañana, Javi, cómo no. gracias, Lourdes. Hasta mañana.